Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos una entretenida conversación hoy día para hablar con Joaquín Barañao. Él nos dio una nueva perspectiva de la historia, así que ya voy a conversar. Hola Joaquín, Hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias, qué gusto verte. Igualmente, igualmente. ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, mira, yo tengo Bien. tu libro, El Historia Freak de Música, y estaba mirando la cantidad de libros que has sacado, Joaquín. Mira, la música, la verdad, es un compañero importante en estos días. Ah, pero imagínate, mira, aquí tengo justo al ladito mío mi colección para entretenerme ahora entre los libros y la música. Ah, pero Así, perfecto. en eso estamos. Sí, ¿tú te gusta la música también? Aparte de estudiarla, ¿la practicas? ¿Tocas algún instrumento? No toco ningún instrumento, es algo que lamento. A veces pienso en mi infancia la cantidad de tonteras que hice desperdiciando el tiempo en cualquier tontería y qué ganas de haber aprendido un instrumento. Si pudiera meterme un chip, yo creo que podría comprar el chip del saber francés y el chip de tocar piano. Esos son los dos chips principales que compraría. Uy, qué buena idea sería. Bueno, yo creo que nos falta mucho en realidad para llegar a ese minuto. Como cuando en Matrix, cuando le inserta el chip de karate, Sí, pues, I yo know Kung tendría, Fu. claro, Kung Fu, claro, yo piano, eso sería creo lo primero que haría. No, sería una excelente idea. Oye, Joaquín, estamos despachando, mira, todos tus libros. Acá yo tengo varios de ellos. Eh, Despacho de un día para otro. Primero que nada. Eso ya lo hace algo, pero muy simple. Y aparte están con 35% de descuento. Planeta realmente se pasó con los descuentos. Mira, treinta y Historia, cinco por ciento no es menor. no, por supuesto, imagínate, tengo el libro, por ejemplo, La historia del fruit de cine en 8100. 8100, mira, para que puedan ahí lucirse con los sobremesas una vez que vuelva la vida normal, eso les va a entregar mucho dato para sazonar ahí el sobretiempo. Oye, sí, es verdad. Hay esas conversaciones de sobremesa, es muy interesante ver cómo poder ir sazonando, como dices tú, con cosas. Hagamos un paseo por tus libros, ¿te parece? Bueno, Bueno, también queríamos conversar hoy día respecto al mes del mar. hay datos de Mes del Mar por ahí dando vueltas. ¿Por qué no partimos por eso más entretenido? Dale, Bueno, cuéntanos un hay poco muchas del cosas. Mira, mes del el más conocido, pero que es bastante curioso, es que, bueno, están por supuesto los cuatro buques que todo el mundo conoce. Está el Huáscar, la mar. Esmeralda, la Cuadonga y la Independencia. Pero había un quinto buque, que era un transporte en el combate naval de Iquique y que poca gente sabe que existe, que es el transporte La Mar. Entonces, cuando tú te das cuenta que son cinco barcos y haces el acróstico con con las cinco iniciales, esos barcos forman la palabra Chile. Entonces era como si estuviésemos ahí predestinados a la victoria. No, pero hay muchas otras Wow, anécdotas un poco menos conocidas. Tú sabes, por ejemplo, que cuando Chile, bueno, se toma este puerto boliviano, todavía no había telégrafo que conectara el Pacífico con La Paz. Entonces, mientras Chile ya estaba ocupando militarmente la zona, la noticia, bueno, tardó 10 días en llegar a La Paz, entonces ellos seguían quejándose por relaciones diplomáticas. Entonces, era una cosa, yo lo que escribí en Historia Freak de Chile era algo así como que se estaban quejando porque no funcionaba el sapito sin saber que se les había fundido el motor. Así que cosas que hoy día son inimaginables, porque hoy día un WhatsApp ya estarías completamente enterado. Y otro pequeño dato curioso es, hay un testimonio de Serrano, este teniente, que sí. en pleno combate naval de Iquique, estaba en la Esmeralda,
Y bueno, la Esmeralda lo que hace es que se mueve cerca de la playa y bueno, y se ve enfrentada a dos fuegos. Estaban los fuegos del Huáscar, que venía de mar adentro, y después los fuegos que venían desde la playa, desde Iquique. Eh, y en medio de ese momento, Serrano le dice a un compañero, bueno, ya, compadre, vámonos a chupar, vámonos al bar a la última copita, pensando que ya era el último día. Así que bueno, hay varias cosas ahí curiosas en torno al combate naval de Iquique. Mira, está muy bueno eso. Yo sabía ese transporte la mar, Sí. que pasó colado en la historia. Bueno, es secundario, la verdad que no era un transporte, entonces no participó del combate, estaba ahí y cumplía o sea, hasta antes del combate cumplía sus roles de transporte. Mira, nosotros tenemos una maravilla a Prat, en realidad, como nuestro gran héroe nacional. Pero hay muchos más y a veces algunos que hicieron cosas más ingeniosas, digamos. Ah, por Eh, supuesto. ¿puedes comentarnos un poco respecto a esos otros personajes que también estuvieron involucrados en esa batalla o que también estuvieron involucrados en todo el proceso? Bueno, mira, aquí, bueno, la Guerra del Pacífico es un conflicto de verdad de gran envergadura y que es mucho más que el combate naval de Iquique. Y aquí hay algo también que creo que es bueno que la gente lo tenga en cuenta, que nosotros celebramos mucho el combate naval de Iquique, lo conocemos porque hay una decisión institucional bueno, de rendirle honores a estas personas. Pero el combate naval de Iquique la verdad es que a nivel bélico fue una cosa muy menor, o sea, fue importante por lo que significó posteriormente que Chile ganara la parte naval de la guerra. Pero si uno ve la Sí, cantidad de gente involucrada, es muy menor comparado, por ejemplo, a la batalla de Miraflores, en general todo lo que significó la guerra del desierto, la campaña del Alto de la Alianza, o sea, hay batallas infinitamente mayores. Y en general, sobre todo todo lo que fue la toma, la captura de Lima fue una cosa pero gigantesca, con más de 12.000 personas por bando. Eh, nosotros no y entonces tenemos aquí hay muchos personajes. Uno muy notable, por ejemplo, es cuando ya Chile gana las batallas campales y el grueso del ejército peruano termina por aceptar la derrota. Bueno, se mantiene una resistencia, sobre todo en la sierra. Y ahí es donde surge el gran personaje este de Avelino Cáceres, que llamaban ahí el brujo de los Andes. Y una de las muchas acciones que se le atribuye a este hombre fue una vez haber visto que se enfrentaba a una fuerza muy superior chilena, entonces disfraza a una serie de llamas con los sombreros y cintillos de su ejército. Entonces, claro, si uno los veía de cerca, por supuesto, eso no puede engañar a nadie, pero si uno está a la distancia, si uno está a 1 kilómetro y uno ve una enorme cantidad de personas moviéndose, entonces, bueno, una patrulla chilena, bueno, ve esta cosa y dice, ah, no, parece que Avelino está bien acompañado, entonces evitaron enfrentarlo. Una estrategia que resultaba a gran distancia, ¿cierto? Así que hay muchas cosas de ese tipo. También otra acción que hacía Avelino Cáceres era poner las herraduras de llamas al revés, de manera que cuando caminaban dieran la impresión a los chilenos de que iban en la dirección contraria, entonces los confundía. Así con el brujo de los Andes. ¡Wow! Toda una estratega. Una estratega, sí, sí, porque a campo abierto él no tenía ninguna posibilidad, sus fuerzas eran inferiores. Mira, Bueno, genial el tipo. otra de los truquillos ahí de nuestros rivales en la Guerra del Pacífico fue, bueno, se produjo un foco de resistencia en el lago Titicaca, donde había dos cañoneras. Y eran cañoneras que habían sido, imagínate, había que las llevaron pieza por pieza desde el Océano Pacífico hasta el lago Titicaca, esto fue antes de la guerra. Una de estas se llama Yabaré. Entonces, pieza por pieza de barcos construidos en el Reino Unido, los arman allá, y luego, bueno, ¿con qué combustible se mueven estos barcos en la mitad del lago Titicaca a 3.800 metros? Que la gente llama el lago navegable más alto del mundo sin nunca definir qué es navegable y qué no es navegable. Bueno, y entonces, como el acceso a petróleo no era una cosa muy sencilla en ese lugar, en esa época de la historia, entonces ocupaban caca de llama. Así que ya ven una vez más el rol de los camellos en la guerra del Pacífico. Entonces lo que hacían era que cada vez Guau. que llegaban a puerto,
bueno, la tripulación salía con canastos, ¿ah?, a los alrededores del puerto a recoger la mayor cantidad posible de mojones de llama. Y ese era una de las cañoneras que enfrentó la última resistencia en la Guerra del Pacífico allá por 1882-83. ¡Wow! Mira, no sabía que las llamas nos habían jugado en contra. En A contra, mí sí. siempre me ha causado curiosidad. Tengo un par de amigos peruanos con los cuales siempre hay esta rencilla, ¿no es cierto? Y particularmente íbamos bajando por Andrés Bello y miramos esos dos leones, esa, Sí. y es sabido que nosotros los robamos, digamos, de Lima. ¿Es cierto eso? Mira, se habla mucho el botín de la Guerra del Pacífico. No es verdad que los leones de Avenida Los Leones sean parte de ese botín. Ah, mira. Eso es, fueron puestos ahí por Arturo Lyon, si no me equivoco. No, no estoy seguro si se llama Arturo, pero un señor de apellido Lyon, que era en el siglo XIX, tenía terrenos acá. Y que es por lo demás el que le da el nombre a la calle Avenida Ricardo. Bueno, es que no sé si es exactamente Ricardo Lyon, el de la calle, o si es otro que se llama Arturo Lyon. No recuerdo en este momento, pero estoy seguro que no es Botín de la Guerra del Pacífico y que es de la familia Lyon. Pero sí, en el Botín de la Ah, Guerra del Pacífico hay... eh, se trajeron muchas cosas, en particular muchos libros y textos de la Biblioteca de Lima. Eso, bueno, si alguien habrá leído por ahí El veterano de tres guerras, hay un relato más o sí. menos extenso respecto a ese intercambio, ¿cierto? De cómo al principio llega este oficial peruano completamente enfurecido de lo que está ocurriendo y de a poco, bueno, termina siendo una relación más o menos llevadera. Así que nos trajimos decenas de miles de textos para acá. Y hay muchos otros ejemplos. También hay otros eh, monumentos que se han puesto en plazas que sí son parte del botín de la Guerra del Pacífico. Ah, y que esos fueron saqueos, básicamente. Sí, 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 totalmente. Era la ley de la guerra en aquel entonces. Sí. Tengo una duda, Joaquín. Cuando los chilenos llegan a Lima y hacen el saqueo a la ciudad, como dices tú, la ley de la guerra, ahí hay algunos códigos que se rompen, tengo entendido, o al menos mis amigos peruanos así me lo han señalado, donde los chilenos básicamente hicieron un desastre en esa ciudad. ¿Es tan Bueno, así? a ver, eh, primero hay que entender que el mundo en 1882 era un lugar mucho más brutal que ahora. Entonces, cualquier cosa que se mida con la vara del 2020 siempre va a quedar mal Sí. parado. Eso sin duda. De hecho, o sea, la cantidad de peruanas que quedaron embarazadas, o sea, y la cantidad de nacimientos que se registraron de soldados chilenos son números que o sea, se cifran en miles. Se hizo un censo Wow. rápido, poco después de la ocupación, y eran miles. Ahora, no todos esos eran violaciones, la minoría eran violaciones, la mayor parte eran, bueno, relaciones que se daban después de un tiempo de ocupación, a veces con más o menor grado de coerción. Por supuesto que mucha prostitución. Hay una historia ahí que cuenta en el libro de Mellafe, que está una mujer y, bueno, se había ella acostado con medio mundo. Entonces los hombres peruanos le comentan, le dicen, oye, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿con cuántos chilenos te has acostado? Y ella le responde, con todos los que ustedes dejaron pasar. Como diciendo, oye, ustedes no hicieron la pega militar de Wow. detenerlo, ahora no me echen a mí la culpa. Así que, y bueno, y por supuesto que mucha borrachera, y por supuesto que la conducta estuvo lejos de ser intachable. Y por otro lado, también estuvo lejos de ser una cosa, como quien dice, las invasiones mongolas, donde arrasaban y hacían pirámides con las calaveras. Entonces, si uno se imagina a decenas de miles de personas ocupando la ciudad y quiere hacer un catastro de la cantidad de barbaridades que ocurrieron, bueno, por supuesto que va a poder hacer una lista enorme de barbaridades. Si luego quiere decir Claro. todos y cada uno fueron unos bárbaros como los mongoles, que no, la verdad que eso tampoco. Entonces estuvo en un punto intermedio, sí. O sea, no, no fue Drácula empalando a los turcos, No no, fue Vlad el empalador, no. no. Oye, para todos los que nos están recién entrando a esta conversación, estoy hablando con Joaquín Barañado y cosa más entretenida, la historia freak
la, la cosa entretenida, la cosa que sale del colegio, más erótico. Estamos conversando respecto a, mira, ahora vamos en la historia, pero podemos pasar a la música. Joaquín tiene varios libros, todos ellos están en busca libre y están de despacho de un día para otro. Así que, ¿qué más podemos comentar respecto a este mes del mar? Joaquín, cuéntanos Bueno, un... tú sabes que el monumento de los héroes de Iquique, ¿Ya? que está en Plaza Sotomayor en Valparaíso, que es el Sí, principal, porque hay sí. varios monumentos a los héroes de Iquique, si uno se fija con cuidado, yo estaba ahí y es bien notorio, Ese es el el huemul, que... Ah, ya. el monumento que está en Plaza Sotomayor, que de hecho recibió un ataque hace poco, ¿cierto? Se Claro, por murió. eso te quería comentar de que un almirante fue a colocarse en ese lugar y lo cercó y hizo todo un asunto de que estos son mis héroes. Así es, así es. Es el principal de los héroes, el principal de los monumentos a los héroes de Iquique. Bueno, si uno se fija con detención, yo tengo la foto en en la página web, en datosfreak.org, va a notar que el escudo chileno, en lugar de tener un huemul, es evidentemente un caballo. Cuando se ¡Wow! hace sí, cuando se hace el llamado al concurso para el monumento, bueno, se presentaron escultores franceses. Aquí hay una historia. Que hay quienes dicen que es verdad y quienes dicen que no. Yo leí en un libro bastante serio que lo afirmaba con antecedentes importantes. Alguien me lo desmintió en internet, yo creo que es verdad, que se presentó Auguste Rodin, nada más y nada menos que el padre de la escultura moderna, y que su propuesta incluía un desnudo. Uno ve las esculturas de Rodin y es perfectamente coherente con su obra. Entonces a las autoridades chilenas le pareció que era una cosa inapropiada para lo que se quería hacer. Pero el monumento igual lo ganaron franceses. Entonces estamos en el final del siglo XIX, no hay internet para llegar y googlear qué carajo es un huemul. Entonces, Claro. claro, entonces alguien le habrá dicho, mira, le habrán mandado un borrador, no tengo idea cómo habrá sido, y bueno, los tipos terminan usando de modelo un caballo. Y es un error que es bastante frecuente en nuestra historia. Pasa lo mismo con el escudo en el Teatro Municipal de Santiago, pasa lo mismo también en la Embajada de Chile en Washington. Hay un montón de casos en los cuales fueron superados los artistas y pusieron simplemente un caballo en lugar de un extrañísimo huemul. Es que nadie conoce un huemul, ni siquiera los chilenos conocen un huemul. Son escurridizos los bichos, sí. Pudú, huemul, nadie nunca vio uno. Yo tuve la suerte de ir a Chiloé en una expedición en búsqueda de pudús con veterinarios en donde hacían muestreo respecto a cómo se movían. Y fue, te prometo, muy difícil. En una semana solamente pudimos ver uno. Mira, sí, Entonces, son escurridizos. El pudú, el ciervo más pequeño del mundo. Mm. y me imagino para esos franceses en esa época, haberlo retratado era algo que no existía simplemente. No, claro, hay una Oye, historia parecida de Nicanor Plaza, que él presenta una escultura para un concurso de El último de los mohicanos en Estados Unidos. Eh, no ganó, pero se quedó con esta pieza, entonces, bueno, no la vamos a perder. ¿Y qué se hizo? Bueno, se la termina reciclando y se pone en el Cerro Santa Lucía. Entonces, cuando uno ve el Caupolicán del Cerro Santa Lucía, bueno, resulta que tiene plumas, tiene carcaj, cosas que los mapuches no tenían. Entonces, bueno, ¿por qué se explica eso? Porque fue hecho para el último de los mohicanos. Y de hecho hay réplicas y tienen abajo la wow. leyenda, el último de los mohicanos es igual que el Caupolicán del Santa Lucía. Así que simplemente ahí un reciclaje de arte no demasiado apropiado ni con rigor histórico. Wow. Mira, estoy mirando ahora tu página web, Sí. datosfreak.org, que está llena, pero llena de cosas entretenidas. Yo creo que podemos pasar aquí una buena tarde, ahora que están todos encerrados, eh, leyendo, conversando, intrusiando. Sí, y Voy más a que una buena tarde, si te gustan los datos, puedes pasar, yo diría que una buena década, porque son 5.400 datos, llevo 17 años en eso, así que hay lectura, pero es que para toda la eternidad hay. Hay veces que pienso que quizás sea la base de datos de curiosidades más grande de habla hispana y a veces puede ser hasta la más grande del mundo, porque de bases
de base de datos curiosos referenciados, porque hay un montón de gente que Sí. recopila cosas pero sin chequeo, todo esto tiene chequeo, entonces, no, la verdad que son muchas, muchas horas las que están puestas ahí, eh, y hay mucho para entretenerse, de verdad. Aprovecho de abrir la conversación para que la gente nos haga preguntas, nos converse, nos diga sus opiniones. Voy Mira, a leer algunas, ¿te parece, Javier? sí, aquí alguien ¿Te dice parece? que yo estaba en la duda si era Arturo Lyon o Ricardo Lyon, acá dicen que no, que efectivamente los leones eran de Ricardo Lyon. Sí. El Javier Vallejo, un amigo que siempre nos acompaña, voy a leer Los leones son figuras donadas por Don Arturo Lyon, corresponde a copias de bronce de los leones, dice, cerámicos que originalmente adornaban... Eh, uy, se cayó. Adornaban la entrada del exalcalde Ricardo Lyon. Tiene otro comentario interesante, dicen que la estatua de Nicanor Plaza se le cayó la placa y ahí se supo que originalmente era el último de los moicanos en la Universidad de Concepción. Igual la tenemos y un buen tema de conversación. Pero tengo una pregunta para ti. José Brojas nos dice, ¿cuál es tu dato freak histórico favorito? Bueno, Wow. mira, qué curioso que me hagan esa pregunta, porque me la habían hecho muchas veces y yo siempre me daba vueltas porque tenía muchos candidatos y todo, pero mira, hace como 3 semanas ya decidí cuál es mi dato freak favorito. Ah, Eh, bien. y no es porque sea el más sorprendente, de hecho no está ni cerca de ser el más sorprendente, pero es mi favorito por las consecuencias prácticas que tiene en la vida de mucha gente. Y es el siguiente. Mira, sabemos con precisión que los signos zodiacales fueron definidos por los babilonios porque los astrofísicos contemporáneos pueden reconstruir las constelaciones de manera retrospectiva. Entonces pueden ir para atrás y decir, bueno, ¿en qué momento tiene que haber sido esto definido para que haya calzado con lo que se supone que es? Y entonces eso ocurrió en torno al año 405 a.C., ponle más o menos 15 años. Bien, han transcurrido 2400 años. En esa cantidad de tiempo ha operado un fenómeno que se llama la precesión terrestre, que es complicado de explicar, pero básicamente las constelaciones se han ido corriendo. Lo que eso quiere ¿Ya? decir es que, y por eso que es mi dato freak favorito, es que el 86% de la gente, en el momento en que nació bajo una constelación distinta a la que ellos creen, porque los signos porque las fechas nunca se actualizaron. Entonces, por ejemplo, Capricornio es 21 de diciembre, 21 de enero. Pero eso era hace 2400 años. Eso ya se corrió un 86%. Entonces, a mí, que la gente haya creído toda su vida, ay, es que yo soy tan Piscis, y resulta que en realidad no es Piscis, me causa mucha gracia. Voy a comentárselo a Pedrito Engel. Creo que esto va a mover un poco algunas cosas. Sí. Oye, está muy bueno. Hay otra pregunta acá. Dice, ¿cuál es tu mejor libro o cuál consideras que es el que más te gusta? Ya, mira, yo creo que, a ver, no me atrevería a decir cuál es el mejor, pero yo sí creo que uno puede leer por distintas motivaciones, por entretención, porque quiere aprender, y, y yo creo que si es que el objetivo es aprender, y ojalá pasarlo bien a la pasada, o sea, el objetivo número uno es el aprendizaje y ojalá hacer un proceso entretenido en el intertanto. Yo creo que el libro que tiene el mayor poder explicativo es un libro de historia universal. O sea, porque aquí digamos que ya yo he hecho 5 libros de historia freak y un libro acerca del estallido social. Eh, los libros de historia freak se dividen en dos grupos, un trío y un dúo. Los tríos son de pasiones, que son el fútbol, la música y el cine. Y después están el libro de historia local y el libro de historia mundial. El libro de historia local, por supuesto, es historia de Chile, y el libro de historia Sí. global es historia universal freak. Y yo creo que de todo eso, el que tiene mayor poder explicativo es la historia universal, porque la historia universal es lo que te permite entender, bueno, por qué hablamos como hablamos, por qué creemos lo que creemos. O sea, la historia universal ofrece un enorme poder explicativo. Y entonces yo le recomiendo a la gente que puede ser otro, no tiene por qué ser el mío Historia Universal Freak, pero que se lean de adultos
una historia universal, porque uno la lee, o sea, uno la aprende en el colegio, pero de manera muy entrecortada. Te Absolutamente. pasan en séptimo, no sé, el Imperio Romano un rato y después uno pasa, no sé, y después vuelve sobre el Imperio Romano en tercero medio, pero no hay una historia universal de un tirón, del Big Bang al presente. Yo creo que, y entonces uno nunca puede amojonar todo en una sola lectura. Yo creo que eso es muy valioso hacerlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que de grandes debemos pasar de nuevo por un barniz, porque el colegio, como dices tú, es muy fragmentado, entonces no se ven las relaciones, no se ven las consecuencias de los actos, eh, Y y falta claro, también la maduración, que podemos ver las cosas que llegan hasta el día de hoy. por supuesto, y es fragmentado no porque alguien esté cometiendo un error, es porque si lo hiciéramos cronológico, bueno, resulta que tendríamos que pasar en primero básico Mesopotamia y en cuarto Claro, medio la Guerra Fría, y bueno, y nadie sabría nada de Mesopotamia porque lo habría visto en primero básico. Entonces, uno está obligado a hacer estas cosas cíclicas, de que vuelve y dependiendo la edad, y vienen las vacaciones entre medio, y además en el colegio uno estudia más para la nota que por el interés propio, y además uno a absolutamente. los 14 años no entiende igual que cuando es mayor. Entonces, por todas esas razones, creo yo que es muy aconsejable de adulto, ya olvidado los traumas escolares. Mucha gente dice que a ellos les enseñaron la historia memorizando fechas. No fue mi experiencia, pero mucha gente lo dice. Hacer esa lectura de un tirón. Joaquín, ¿tú crees que la educación ahora, con esta cuarentena y estos asuntos que nos están pasando ahora, va a cambiar? ¿Vamos a ver un estilo de educación más online, más refugiada en el autoaprendizaje? ¿Cómo lo ves tú? Es una buena pregunta. Yo creo que, a ver, yo no soy ni cerca experto en educación. Lo que sí creo es que el ir al colegio tiene muchos componentes. Uno de ellos es propiamente el programático, es el aprender eh, fracciones, el Imperio Romano y la célula. Pero tiene otro componente muy importante que es el de interactuar con pares. Y eso es irreemplazable al final. Entonces, y es súper importante. O sea, nosotros aprendemos mucho de nuestros pares y eso yo creo que no hay vuelta atrás. Entonces, si uno dice, bueno, eso es un objetivo, digámoslo, insoslayable y la gente ya va a ir al colegio porque necesitamos esa interacción con pares, entonces ya no veo dónde está el beneficio de la educación online. Porque ya hay que reunirlos igual. Tiene que haber esos recreos donde juguemos fútbol, donde conversemos, donde incluso donde nos tienen talla y aprendamos a ser resilientes con las tallas y dar la talla de vuelta. No bullying, por supuesto, pero esa interacción de pares, ¿cierto? Así que no le veo yo personalmente espacio a la educación online, al menos escolar. Eh, donde yo sí creo que hay un enorme, enorme potencial y que no está muy relacionado realmente con la pandemia, es que yo lo que haría sería crear una enorme base de datos pedagógica digital para que los profesores, mira, yo haría dos cosas. Uno, esta base de datos digital para que los profesores puedan, por ejemplo, historia, octavo básico. Y como es una base pulida y hecha por los mejores, y en esto hay plata de sobra porque la economía de escala es gigantesca, entonces, el profesor tiene la oportunidad de ir y descargar historia, octavo básico, download y tener un material digital extraordinario y que sea editable, de manera que si él quiere mejorar algo, cambiar algo, personalizarlo, lo puede hacer. Pero parta de un contenido extraordinariamente bien hecho y no parta de cero. Entonces me imagino yo el combate naval de Iquique, una animación, o sea, hecha por, no sé, por Andrés Wood, ¿te fijas? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo le Sí, va a pagar a Andrés Wood? Bueno, resulta que todos los años estamos pagando millones y millones de dólares en imprimir libros porque son millones los niños beneficiados. Entonces, plata para esto, o sea, el Ministerio de Educación es el ministerio que maneja más plata en Chile. Y lo que estoy pensando yo es algo que creo yo que es muy modesto en relación al beneficio que podría generar. Y la segunda cosa que yo haría, y que tampoco está relacionada con la pandemia, pero estoy aprovechando la pregunta, es dale. tomaría los libros del Ministerio de Educación, que hoy día se imprimen y se entregan gratis a los colegios municipales, y disponibilizaría ese contenido digital, de nuevo un contenido editable, de manera que cualquier colegio, privado, particular, subvencionado, pueda, si quiere, utilizarlos. Y si ellos tienen, bueno, un plan educativo distinto, una línea propia, como es editable, ellos puedan
Sí, bueno, es que esto lo vamos a cambiar, esto lo vamos a mejorar, y que esas mejoras, además, puedan ser luego entregadas al Ministerio de Educación para que el comité encargado de ese contenido pueda o no tomarlas también. Entonces, de manera que como país vayamos teniendo un libro, insisto, editable y descargable gratis para ir mejorando permanentemente la calidad del contenido. Absolutamente. Sí. Hoy día Internet nos permite esto, poder llegar a todos lados de manera simple, Sí, fácil, y hoy día los papás tienen que económica. gastar 40 lucas por libro, y más encima rayan 4 páginas y los hermanos no los pueden heredar. Además, esto permitiría que si es que al cabro chico se le da vuelta el yogur arriba del libro, bueno, se imprime de nuevo nomás, porque está ahí, es llegar a imprimir. Entonces, yo realmente creo que eso es algo que alienaría mucho el bolsillo de muchas familias y que además permitiría ir permanentemente mejorando la calidad del contenido. Absolutamente. Había un amigo que preguntaba cuál era el sitio datosfreak.org. Ahí está. Para que lo disfruten y estén una década. Una década, sí. Una década leyendo. Hoy día si colocas Chile, dice un día cualquiera en la oficina. Wow. Y si nos descubren, escupan como guanacos. Tienes muy buenos títulos, Joaquín. A mí me encanta, tengo que decirte que soy un fan de tus libros y de tu forma de escribir. Creo que es muy cercana también. No sé por qué siempre me da esa sensación de que como si estuviéramos conversando. Una lectura de amigo, me gustaría decir. Bueno, ese es el objetivo, así que me alegro que al menos contigo funcione. No, pero de todas maneras es... Porque escribir en difícil parece muy sofisticado, pero creo que hoy día la genialidad tiene que ver con el poder democratizar y hacer más accesible, que más gente pueda entender y entenderte, ese como chiste entre Einstein y Chaplin. ¿Lo has escuchado? Sí, Le sí. dice al otro, oye, tú eres un genio. No, tú eres el genio, le dice. A ti nadie te entiende y tú no dices nada y todos te entienden igual. Algo por ahí era. Pero Sí. en definitiva es el poder democratizar y yo creo que con las historias freak yo voy a seguir con el de la música, porque me parece muy interesante. ¿Puedo leer una parte? ¿Una Pero por partecita? ¿Sin favor, hacer spoiler? pero por favor. Voy. Albert Einstein dijo, la música de Mozart es tan pura y hermosa que la veo como un reflejo de la belleza interna del universo. Ah, sí, tienes cosas muy interesantes. Bueno, Einstein Ya. era un violinista bastante pulido, tocaba muy bien violín. Y además recuerdo esto que tú dices, la relación con Chaplin, que yo sé que era un chiste, pero de verdad él era fan de Chaplin y cuando él fue a ver, bueno, él decía que su película favorita era Luces de la Ciudad, de Charles Chaplin, que es algo así como la despedida de la pantomima, la última gran película del cine mudo. Decía que le salían lágrimas y todo en la función. Wow. Mira. Y bueno, y Otro poquito Chaplin, más. dale, Ya, dale. dale. Otro poquito más. ¿Qué motivó al padre Galileo Galilei a coinventar la ópera? ¿Qué tiene que ver Wagner con los cuernos de los cascos vikingos y con los tigres veganos de Canadá? Sí. Bueno, Tiene ya, cosas muy entretenidas, Joaquín. sí, eso merece respuestas. Todos tenemos en la cabeza la idea de una soprano enorme de gorda, ¿cierto? Cantando ópera, y Sí, tiene que tener cascos, pues si esa es la caricatura, ese es el estereotipo de la cantante lírica. Y, y esto, curiosamente, ocurre porque en una ópera de Wagner, de vestuario, decís nomás, ponerle cascos, ponerle cuerno a los cascos. Y antes de esa ópera de Wagner, jamás nadie había imaginado los cascos de los vikingos así. Y si uno lo piensa, sería increíblemente poco práctico en una batalla, porque sería muy fácil de agarrar. sí, Piensa, por claro. ejemplo, que Alejandro Magno, incluso, Alejandro Magno estamos hablando ya 2300 años en el pasado,
instruía a todas sus tropas a que tenían que afeitarse todo y usar pelo corto para que no los agarraran en la batalla, en la época de las batallas cuerpo a cuerpo. Así que esa noción de los cascos de los vikingos surge anteayer, y por supuesto que jamás ellos usaron algo así. Wow. ¿Cuál es el otro que leíste? Una parte de ahora de los tigres veganos, eso de Ah, Canadá. los tigres veganos, sí. Wagner era un personaje, pero es que realmente excéntrico y estrafalario. Es divertido porque uno se imagina hoy día las óperas de Wagner, suenan muy solemnes, pero Sí, él en claro. realidad era un personajazo. O sea, y podríamos estar hablando todo el día. Una vez que en su primera ópera se agarró a cornetes con la gente, habían 2 personas en el público, bueno. Y, y él escribía muchas tonteras, escribía tonteras sin absolutamente ningún tipo de evidencia. Y decía que, bueno, que la dieta vegetariana era superior. Él no era coherente con eso, él sí comía carne, pero lo decía de todas maneras. Y afirmaba que bueno, el consumo de carne era lo que había y que eran los que no habían degenerado en lo que conocemos ahora. ¿Y con qué evidencia hacía eso? Bueno, absolutamente ninguna. De la misma manera que él decía que Beethoven él tenía un cerebro especialmente sensible en base a los análisis que él había hecho del cráneo de Beethoven. Una cuestión completamente ridícula porque decía que su cráneo era más grueso, entonces eso permitía tener un cerebro más sensible. Tonterías del siglo XIX. Oye, Joaquín, ¿podemos volver un poco nada más a Alejandro Magno, por favor? Que tengo especial fascinación por este personajillo. Incluso el día en la mañana hablaba de cómo un tipo de los 16 años ya había estado 17 años por ahí, muy joven, liderando un imperio gigante. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, Alguna Alejandro curiosidad? Magno, voy a presentar una pequeña queja. Esto de llamarlo personajillo, la verdad que me complica. No, no, Eh, perdona, no. No, sí, un grande, al contrario, yo soy admirador, te prometo, sí. un grande, sí. Bueno, Julio César, imagínate, lo idolatraba. Bueno, él surge, ¿cierto?, en Macedonia, que era un estado un poco al norte de Atenas y Esparta, porque los estados dominantes ahí en el Peloponeso, ¿cierto?, eran los que vivían guerreando, fueron los que juntos se enfrentaron a los persas en las guerras médicas. Pero Macedonia bueno, las guerras médicas estamos hablando del siglo V, pero el siglo IV antes de Cristo, cuando Macedonia comienza a surgir como una potencia, con el abuelo y el padre de Alejandro Magno, con Filipo. Y entonces surge lo que Ian Morris llamaba una especie de república bananera, cuando lo compara con Atenas, que comienza a surgir con mucho poder. Y entonces, tanto poder de hecho que Filipo le contrata a Aristóteles como tutor de su hijo, de Alejandro. Así que él tuvo nada menos que profesor personal de Aristóteles. Imagínense Wow. la calaña de educación. Claro que igual Aristóteles hay que decir que igual se mandaba a las partes, ¿ah? Le encantaba decir cosas sin evidencia. Aristóteles decía, Ah, por sí. ejemplo, que, Ah, que si es que durante la concepción había suficiente calor, entonces todo iba a salir bien y el resultado de la concepción iba a ser un hombre. Pero que si lamentablemente no había suficiente calor vital, entonces iba a haber que conformarse con el premio de consuelo, que era una mujer. Así que ahí nos va, wow. y vamos idolatrando también todo a Aristóteles hasta el día de hoy. Ojo, que esa es una de las muchas peladas de cable que se mandó el caballero. Bueno, y entonces Alejandro con sus huestes macedonias, sucede a Filipo, su padre, y él se transforma en este gran, mega, hiper conquistador que llega nada menos que hasta India. Hasta ahí, claro, todo hace Sí, menor. no, sí fue una cosa increíble. Y en India el tipo quería seguir. Al final ya tenía problemas con las tropas, la gente por supuesto que no estaba ya eran años lejos de casa, y ya no, ya querían de una vez por todas volver. Y bueno, y a su muerte, el imperio se divide entre sus generales, ¿cierto? Y, y entonces queda en una parte queda Egipto, y esa es la dinastía tolemaica de la cual después desciende Cleopatra. Entonces
Cleopatra no era egipcia, Cleopatra era griega, era de esta descendencia del imperio de Alejandro Magno. De hecho, los antepasados de Cleopatra ni siquiera hablaban egipcio, era como si estuviésemos acá gobernados bueno, es que aquí es un mal ejemplo porque en todos hablan castellano alrededor, pero es como que, no sé, en España estuviesen gobernados por los húngaros, es una cosa, ni siquiera hablaban el mismo idioma, como te digo. Y bueno, Wow. Cleopatra sí, a diferencia de sus antepasados, se dio el trabajo de aprender egipcio. Era más una dinastía que ellos consideraban al pueblo egipcio y como muy inferiores. El racismo antes era desatado. Entonces, se casaban entre ellos todos. Y de hecho, Cleopatra misma estuvo, bueno, con dos hijos, con su hermano Ptolomeo XI y Ptolomeo XII. Así que cuando uno hace un árbol genealógico de esa dinastía que legó Alejandro Magno, se encuentra pero con las cosas más torcidas que uno se pueda imaginar. Aunque no tan torcidas como el hijo de Bill Wyman de los Rolling Stones que se casa con su suegra, pero eso ya es completamente otra historia. Con la suegra de Bill Wyman, sí. Oye, Joaquín, demasiado entretenido. Yo les recomiendo a todos pasar por Historia Freak. Hay varios, hay muchas temáticas. Voy a releer algunos nada más para que la gente sepa. Historia Freak del fútbol, Historia Freak universal, de la música, Historia Freak del cine. ¿Qué nos pasó Chile? Ese no lo he leído, Joaquín. Sí, ese es un libro completamente diferente acerca del estallido social. Y es la idea bueno, de por qué, tratar de explicar por qué llegamos a lo que llegamos. Ese es un libro que no tiene carácter freak y que es un libro ya propiamente de coyuntura. También está Historia Freak de El Cine 2 y desde Napoleón, este también es el 2. Entonces hay mucho historias freak para poder leer. Ahí Javier nos coloca algunos de tus links. Me imagino que debe ser su favorito. Joaquín, te agradezco mucho haber conversado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, abrirnos las puertas de tu casa de esta cuarentena y habernos comentado estas cosas tan entretenidas. Ya, pues un gusto cuando quieras. Que te vaya muy bien, que tengas muy lindo Bueno, día y a todos quienes nos acompañaron. Mira ahí, está el Javier colocando 35% de descuento, despacho de un día para otro. digo, aunque no sean los míos, que sean otros libros, pero no desperdicien todo su tiempo viendo fotitos en Instagram o publicaciones en Facebook. Está bien, vean Instagram un rato, vean Facebook un rato, pero que no se les pase el tiempo entre las manos, lean cosas sustanciales, si no es lo mío, pero lean a Borges, lean a García Márquez, ¿no? Combinen ahí la fotito insustancial de Instagram, combínenla, complementenla con lecturas de fondo. Muchas Ya, gracias, Joaquín. Que te vaya muy bien. Un abrazo. igual, chao, chao. Que te vaya bien, adiós. Saludos a todos.